De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de mediodía a medianoche. Estamos en este minuto con un interesante invitado, don Marcos Ñancumán Huichaquelén, profesor general básica y actual director de la Escuela Rural Coñimó. San Miguel de Coñimó. Ah, San Miguel de Coñimó. Sí. Perfecto. Bienvenido, Marcos, a nuestro programa. Gracias. Con Carlos y con Felipe haremos un programa de conversación interesante para la comunidad de Ancud. Así que, bueno, la primera pregunta: ¿desde cuándo eres director de la escuela? ¿Y qué significa que sea intercultural? Sí. Buenas tardes a todos, primero que todo. Soy director del establecimiento desde el año pasado. Este es mi segundo año de un periodo de 5 años que dura mi gestión, después de haber participado en un concurso público. Y bueno, el hecho de que el significado que tiene de una escuela intercultural, en este caso, en nuestro contexto, el establecimiento, al estar inserto en una comunidad huilliche, la primera comunidad que se formó de manera formal aquí en la comuna de Ancud, y el trabajo que ha hecho la comunidad por tener una nueva escuela, porque nosotros igual el año pasado, desde mediados del año pasado, estamos en un nuevo establecimiento, un nuevo edificio, ha hecho que esta escuela, el sello que tenga, sea intercultural, en el sentido que todo lo que trabajan los niños en la escuela, ya sean de la comunidad huilliche o que no sean de la comunidad, todo va con ese horizonte, a trabajar lo que es el rescate de la lengua originaria, las costumbres que la misma población tiene, que trabaja el día a día, que los niños vivan sus raíces, que no pierdan su identidad, y dentro de la flexibilidad del currículo nacional que nos da el Ministerio de Educación, nosotros trabajamos por esa área. Buscamos, le hacemos la vueltita un poco dentro de lo que podemos a lo que es el currículo, y trabajamos lo que es el rescate de la cultura huilliche en este caso. Perfecto. Ahora, y todo lo que ello implica, por supuesto. Marco, perdón, en la escuela, ¿cuántos niños tienen ustedes? En este momento tenemos 90 niños. Ya, y de esos 90 niños relacionados con el universo huilliche, ¿cuántos niños hay? Hablando de porcentaje, más o menos el 15-20%. Ya, 15-20%. ¿Y ese trabajo? Me refiero, quiero aclarar, me refiero a quienes pertenecen a la comunidad huilliche formalmente. Claro. Sin embargo, tenemos más del 90% de niños con ascendencia indígena. Correcto. Claro, correcto. Bien. Ahora, desde el punto de vista, tú hablabas del currículo, que es todo la gama de enseñanzas que se imparten, digamos, a través de la escuela. Respecto a la ley, ¿se les da a ustedes la libertad de poder modificar ese currículum, obviamente con miras de esta interculturalidad, ¿no? Así es, así es. A veces esto suena, y para los profesores, en Chile creo que de alguna forma nos ha costado a todos entender que, si bien es cierto, hay una pauta que nos da el Ministerio de Educación, qué es lo que tenemos que enseñar, ya en cuanto a los números, qué es lo que hay que enseñar en cuanto a los números, qué es lo que hay que enseñar en cuanto a las letras. Sin embargo, hay flexibilidad, y si a mí me dan un libro de texto, por ejemplo el lenguaje, donde debo trabajar la comprensión lectora de un libro relacionado, donde se habla de un cuento, por ejemplo, de Baldomero Lillo, hablando, ¿cierto?, de la minería, del trabajo de las familias mineras. Y si para nuestros niños eso no hace mucho sentido, nosotros podemos pescar un texto con autores chilotes que hablen de nuestra vida en Chiloé, de la vida huilliche o de la vida chilota en sí, y podemos trabajar eso con los niños. Esa es la idea, eso es lo que nosotros hacemos en la escuela. Ahora, perdón, técnicamente el trabajo de los profesores ahí obviamente que va ligado con este propósito, ¿no es cierto?, final, y por lo tanto hay una especie de capacitación en esta área. ¿Cómo llegan los profesores a trabajar en estas realidades? Por ejemplo, un profesor que no necesariamente tenga una ascendencia huilliche. Así es.
Bueno, ese es un tema complejo. Hace unos años atrás se insertó en el país lo que es la ALSI, la asignatura de lengua y cultura indígena, como asignatura. Ya en la escuela de Coñimó, hace una década, se estaba trabajando como talleres. Y los profesores de aquel entonces estaban siendo siempre capacitados por la misma comunidad. Dentro de la comunidad hay sabedores, hay gente que conoce de su cultura y se encargaban de capacitar a los profesores, a los asistentes de la educación, para trabajar este tema, pero como un trabajo interno, propio de la escuela, no porque lo haya pedido el ministerio, no porque lo haya pedido la Corporación de Educación, algo propio de la escuela, con sus propios recursos. Se insertó ahora la asignatura y aún así sin recursos. De hecho, en la escuela nos seguimos capacitando con lo que tenemos y desde el ministerio ha sido un tema bien flojo, por decirlo de alguna forma. ¿En respuesta este tema o en apoyo? En apoyo. Yeah. En apoyo al profesor en esta área, ya que se implementó la asignatura, pero no se capacitó a nadie, ¿entiendes? Yeah. Hace varios años atrás tuve la oportunidad de trabajar en la comuna como coordinador de este tema para la implementación de la asignatura. Sin recursos, sin nada, haciendo lo que podíamos, por ahí pidiendo apoyo de las comunidades, de alguna forma, de algunas personas más entendidas en la materia, pero desde el ministerio y talleres que gestionamos desde la corporación. Yeah. ¿Ya? Pero desde el ministerio hasta el momento no ha habido mayor apoyo en este tema. Es algo que estamos falentes y en deuda con la asignatura propiamente tal, en deuda con nuestra cultura. Correcto. Y en relación al idioma, ¿los padres de estos niños tienen algún, digamos, dentro de sus actividades diarias, emplean el idioma huilliche? Este es un rescate, y acá en Chiloé es un rescate que se está haciendo por personas específicas hace algún tiempo, pero en Coñimó, por ejemplo, por ser más específico, en Coñimó no hay, en este momento no hay hablantes de la lengua, ¿ya? Tenemos un peñi, que es el peñi, lo voy a saludar y le voy a enviar un saludo, Alex Caixeo, que él es una de las personas más antiguas en la comunidad, que ha trabajado muy arduamente el tema, y él es hablante, ¿ya? Y él ha sido como el maestro, el kimche, como se dice en lengua originaria, en este momento de la ñaña Laura Montalva, que ella es la educadora tradicional que está en la escuela enseñando la cultura. Pero más allá de eso no hay, es un rescate que se está haciendo, es un rescate en que la escuela, como escuela, queremos hacer, de en un futuro tener futuros niños, jóvenes, hablando el idioma, recuperándolo, porque es un rescate que se está haciendo. Después que prácticamente, bueno, nuestra cultura en sí prácticamente fue exterminada en esta zona de la parte norte de nuestra isla. ¿Qué proceso se sigue para que una comunidad sea reconocida como tal y quién es el organismo estatal que lo reconoce? Bueno, en cuanto a eso tiene que haber una historia, tiene que haber un reconocimiento, bueno, tiene que haber una formalidad, primero que todo. Las comunidades, aparte de tener a sus sabios ancestrales, también tienen sus directivas formales, ya, para que puedan tener contacto con lo que es el Estado. Claro. Ya también tienen que tener sus presidentes, secretarios, tesoreros, y mediante esas formas legales el Estado chileno valida a las comunidades. Tiene que tener también su personalidad jurídica, tal como lo hace cualquier institución, ya independiente a que las organizaciones o las comunidades tengan ya sus propias organizaciones desde antes, con sus autoridades ancestrales. Yo pensaba desde mi ignorancia que a los niños se les hacía clase en el idioma huilliche, pero por lo que estoy entendiendo
están rescatando la Sí, cultura así es. recién. Así es. Están empezando en Así esa Así es. instancia. Es más, no sé si estamos en un proceso o ya pasamos ese proceso inicial en el cual identificamos todos aquellos elementos de la cultura ancestral y que la desconocíamos, no teníamos conciencia. Yo, en alguna vez cuando me inserté en querer aprender más de mi cultura, siendo niño me crecí en una familia normal, común y corriente. Me veía más morenitos que mis pares nomás. Ya. Pero más allá no había conciencia o sea, mis padres tampoco, o sea, totalmente colonizados. Ya. Tampoco me transmitieron ellos en conciencia lo que era la cultura a la que nosotros como familia o un sector de mi familia pertenecemos. Y después yo en una búsqueda empecé también a rescatar y uno maneja mucho de nuestra cultura. Nosotros en mi familia manejábamos muchas cosas que eran propias de la cultura, incluso palabras, pero que no sabíamos. Ya. Para nosotros era común y corriente, pero no sabíamos que era de la lengua ancestral. Lo mismo pasa en Coñimó. En Coñimó se usa, hay muchas costumbres en la vida cotidiana. Bueno, el chilote, acá tenemos muchas costumbres, el mismo curanto del pueblo huilliche, pero que no teníamos conciencia de eso. Ahora se está teniendo conciencia, Correcto. porque es una cultura que no se ha perdido. Lo que pasa es que no existía la conciencia, ¿no? Claro. Lo poníamos todo en un saco. Ujú. Y Claro. ahora estamos como discriminando. Esto es de la cultura española, esto es de la cultura huilliche, esto es del producto del mestizaje. Pero ahora recién estamos haciendo conciencia de eso. Claro, porque Marco, muchas veces se piensa que solo se trata de cultivar esta cultura ancestral, digamos, a través del lenguaje, pero tiene que ver con el cúmulo de saberes Así es. que implica, ¿no es cierto?, la cultura huilliche. Por lo tanto, Sí. no es solo también una mirada desde el lenguaje o transmitir palabras o la idea de lo huilliche que podamos tener el resto, digamos, de las comunidades, sino que también el cultivar la acción propia y la visión cósmica, la visión cosmogónica, ¿no es cierto?, de su pueblo, digamos. Y eso se intenta transmitir a los niños. Usted dio en el clavo. Si bien es cierto, estamos muy falentes en el área lingüística, mucha falencia. Ujú. De hecho, todavía existe en este momento la discusión que si es el Mapuzungún o el Huilliche-Zungún o el Xe-Zungún, diferentes nombres que se le han dado al idioma o al dialecto acá en Chiloé. Poseemos una raíz en común. Sin embargo, territorialmente hay variantes. ¿Ya? Algunos dicen la mien, otros dicen la muen, otros dicen la mun, más gutural. Ya. Y si bien es cierto, todavía no nos ponemos de acuerdo en cómo decirlo acá. Existe una lengua, existe una génesis. Y es en este momento en lo que estamos más falentes. Falta de hablantes, de gente que hable la lengua, que la pueda cultivar en sus hogares, en las propias escuelas. En cuanto a lo demás, somos ricos en cultura, como dice usted, en costumbres, la misma espiritualidad. Esta forma de hacer las fiestas costumbristas en nuestra isla, cuando se va a las diferentes fiestas de los santos y se ve toda una cultura mapuche huilliche detrás, cuando se marcha, ¿cierto?, alrededor de las iglesias con estos pasacalles, que es muy tradicional. Eso no es otra cosa que un guillatúe, que es una ceremonia huilliche, donde se dan cierta cantidad de vueltas alrededor de lo que es el campo ceremonial, Ujú. como parte de la tradición, y acompañado también de los instrumentos musicales ancestrales, que pasándolo a lo que es la cultura mapuche, se transforma en acordeón, en la guitarra. Entonces, nosotros el chilote tenemos que tener conciencia, tengamos apellidos huilliches o no, que nuestra cultura está formada por esta unión que es la cultura huilliche
con el español, que es lógico. Cuando llegó el español a estas tierras, se encontró con un grupo de aborígenes, de gente originaria que habitaba en este lugar, y se originó esa mezcla. Y una mezcla rica. En la época de la colonia se usaba, como dicen los historiadores, en aquella época le nombraban a la lengua que se hablaba acá, el beliche. Los nobles españoles hablaban el beliche porque para ellos era mucho, instrumentalmente hablando, en la práctica era mucho más práctico, valga la redundancia de palabras, hablar el beliche que hablar el propio español. El español no les servía mucho a ellos. Ya. Los nobles empezaron a hablar el beliche para poder negociar, para poder tratar con el originario. No el originario en sí, el originario no se preocupó en hablar el español. Era el español el que estaba preocupado de hablar la lengua originaria. Y esto se observó, algunos lo observaron por ahí, en algún momento el propio rey de España observó esta problemática que se originó y se formaron las escuelas en Chiloé para recuperar el español. Increíble, hoy día queremos recuperar el huilliche. En aquella época había una preocupación por recuperar la lengua española. Mira, qué interesante. Súper interesante. Interesante dato. Sí. O sea, desde el punto de vista histórico también hay mucho que investigar todavía o mucho que conocer. Sí, pues así es. Y también actualmente me imagino también muchas cosas que investigar, documentar tal vez del mismo proceso que ustedes van realizando, porque interesante también este proceso, ir registrándolo, viendo qué ocurre con las comunidades, la proyección hacia el futuro. Así es, Es un desafío. Sí, y esto ya es para largo. Ha sido un proceso muy lento, incluso a veces hasta se ha retrocedido. Uno piensa a veces que los proyectos tienen que ir hacia adelante, pero este proceso, de lo que conozco de la historia de nuestra escuela, de la comunidad en Coñimó, en Ancud, en Chiloé, también han habido retrocesos. Pero lo importante es que esos retrocesos sirvan para después tomar más fuerza y seguir avanzando, no quedarnos atrás, solamente con proyectos. Dicen que los procesos sociales solamente sufren retrasos, pero que se van a cumplir. Por supuesto que O sí. sea, hay que tener perseverancia. Así es, así es. ¿Cuáles son las actividades productivas ahí de Coñimó a lo que se dedican más? Los vecinos, bueno, ellos principalmente en lo que es la agricultura, y por ser una zona costera, todo lo que tiene que ver con el trabajo en el mar. Y lo vimos ahora para esta crisis que tuvimos, que todos conocimos, ¿cierto? Que se notó el golpe en los vecinos, porque hay gente que vive de esto, y la gente que no vive de esto también se dedica en sus tiempos libres a ir y cosechar del mar los productos y poder alimentarse como una entrada más de manera de consumo habitual. Y se notó en lo que fue la pseudo marea roja. Se notó el problema en nuestras comunidades costeras. Allá en Coñimó se golpeó fuerte. Correcto. Bueno, Marcos, ha sido muy interesante hablar estos minutos contigo. Ha sido un gusto conocerte. Igualmente. En estos minutos que nos quedan de programa, les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que se despidan, ¿no es cierto? Ha pasado rápidamente este último ciclo. Sí, muy rápido. Por lo tanto, estimado Marco, te dejo la palabra a ti. Sí, bueno, agradecer, Piñe Mayungun, un agradecimiento, Compuché para todos ustedes, por invitarme, por darme la oportunidad de poder hablar de lo que es nuestra escuela. Hace unas semanas atrás pensaba, justamente por la falencia de niños, adolescentes en las zonas rurales, que todos se vienen a la ciudad. Claro. Y por lo general, los niños de las zonas rurales se vienen a las escuelas de la ciudad. ¿Y por qué no establecer un nuevo paradigma como escuelas, mostrar lo que las escuelas rurales tenemos para ofrecer e incentivar a los padres a llevar a sus niños a las escuelas rurales? Exactamente. Como escuelas rurales tenemos muchas cosas que ofrecer que no tiene la ciudad. Acá en la ciudad estamos encerrados. Nosotros ya en las escuelas tenemos una libertad inmensa para trabajar, para hacer clases, para salir al patio, para ir a la playa, para ir al bosque.
que allá los niños son tremendamente felices. Y a veces nosotros vemos acá a nuestros niños hacinados, muchas veces. A veces en escuelas, en edificios pequeños, y se encierran, están en 4 paredes todo el día y vuelven a la casa. Y por qué no de pronto, como un llamado a la comunidad, ¿cierto? También por la salud mental de nuestros hijos, buscar escuelas que aporten y que ofrezcan algo más, que es este contacto incluso espiritual que se tiene en el campo y que en la ciudad ya no se encuentra. Perfecto. Felipe. Sumamente importante lo que dice respecto a la espiritualidad, que vemos que en nuestra sociedad moderna tiene un conflicto vital con el tema espiritual y a lo mejor acá hay una buena oportunidad, como dices tú, un cambio de visión, de paradigma y una oportunidad única, sobre todo para las nuevas generaciones. Es algo que no está en el currículo. Sí, correcto. Bueno, muy agradecido de la visita, se hace muy corto el tiempo, tal vez a lo mejor otra invitación más adelante para conversar y conocer un poquito más de la realidad, así que sumamente agradecido y bueno, por la participación en el programa también. Bueno, gracias a ustedes. Carlos. Sí, yo insisto sobre el agradecimiento por los conocimientos que nos has entregado, la realidad, y felicitarte por el esfuerzo que estás haciendo por recuperar la cultura de tus ancestros. Un esfuerzo muy positivo. Muchas gracias. Sí. No, gracias a ustedes. Bueno, estimados televidentes, solamente recordarles que el 5 de noviembre el Centro de Rehabilitación del Club de Leones realiza su actividad anual, por lo tanto los convoco a que participen activamente en ello, depositando lo que uno tenga, digamos. No estamos diciendo grandes sumas, pero sí que sea un apoyo a una instancia que ha ido tomando bastante relevancia en nuestra provincia. Y un tema casi particular, nuestro querido amigo Carlos Cabello hoy día se encuentra de cumpleaños, por lo tanto le deseamos muchas felicidades. Que sean muchas Será más. hasta un próximo programa desde el Estudio 3 de Canal del Sur.